Hola jóvenes, soy el profesor Luis Tomán del curso de Geografía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría de la geografía, o también conocido como la ciencia geográfica. Comenzamos. Tú debes saber que esto surgió, jóvenes, en tiempos griegos, por eso que proviene de esta manera la etimología de geografía. Geo, que significa tierra, y grafos o grafía, que significa estudio o descripción. Por eso que etimológicamente la geografía es el estudio de la tierra, la descripción de la tierra. Pero en la actualidad la geografía se define como ¿qué? Una ciencia. ¿Pero qué tipo de ciencia, profesor? Para tu examen de admisión es una ciencia social, ¿no? O sea, puede estar acompañada junto de ¿qué? De la historia y la economía, que también es parte de una ciencia social. Pero, jóvenes, hasta en la actualidad hay una controversia entre la profesión de geografía. Hay varias posturas. ¿Como cuáles, profesor? Tenemos que la geografía también algunos lo consideran como una ciencia natural. Profe, que puede estar ahí en el rubro de la física, la química, sí es válido, jóvenes, ¿no? Porque la geografía se encarga en realidad de los dos, tanto en la parte natural y en la parte social. Profe, y es por eso que hay ese problema en la actualidad, esa controversia entre profesionales geógrafos. Profe, entonces, pero para mi examen, ¿qué me sirve? Para tu examen te sirve que la geografía es una ciencia social. ¿Ya? Ojo, acuérdate para tu examen, porque eso es lo que te preguntan para tu ingreso. Entonces, profesor, estamos hablando que la geografía es una ciencia social que estudia la interrelación entre quiénes, la interrelación entre el hombre, la gente hombre, que eres tú, ¿eh? Y el medio ambiente. Entonces, profesor, esta interrelación es muy importante porque definimos la geografía. Profesor, la geografía es ciencia, sí, como toda ciencia, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un objeto de estudio. Profe, y su objeto de estudio es el espacio geográfico. Profe, ¿qué es el espacio geográfico? A ver, explíqueme. A ver, lo vamos a relacionar con el geosistema. El geosistema, jóvenes, ya proviene de un enfoque sistémico, de algo más general, algo que engloba todo. Ejemplo, profesor, ¿quiénes engloban? Lo siguiente, mira. A ver, en la parte superior, si hablamos de nuestro espacio geográfico, en la parte superior llega hasta la troposfera o el límite de la troposfera, que sería la tropopausa. Profesor, ¿qué sucede? A ver aquí. En la troposfera se dan los fenómenos meteorológicos, como es las precipitaciones, como la lluvia. A ver, profesor, se da el arco iris, del rayo. Entonces, profesor, esos son fenómenos meteorológicos y eso se dan dentro del espacio geográfico. Ojo, ¿eh? No todos se encajan aquí. A ver, profesor, en la parte inferior, ¿hasta dónde llega nuestro espacio geográfico? Mira, a ver aquí, muchacho. En lo siguiente, ¿eh? Llega hasta la zona fótica. Tú debes saber que este es nuestro nivel del mar. En la parte inferior de nuestro mar, jóvenes, ¿qué tienes? Tienes a lo que tú lo conoces como la plataforma continental. ¿Te acuerdas? Y es muy importante la plataforma. ¿Por qué? Porque es la zona de la riqueza de nuestro mar. Aparte de la riqueza, también encontramos hidrocarburos como ¿qué? Como el petróleo. Es la zona más rica. Profe, ¿qué más? ¿Solamente eso? No. Nuestros peces, el Perú tiene uno de los, ¿no? Uno de los mares más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque como sus aguas son frías, en la costa centro y sur, va a abundar lo que es el fitoplancton. Hablamos del plancton, muy importante. Entonces, profesor, el plancton te permite esta gran riqueza marina. Profe, y eso es parte del espacio geográfico verdadero, jóvenes, ¿no? Entonces, profe, ¿qué más? A ver, también tenemos lo que es la napa freática. La napa freática es, jóvenes, lo que tú lo conoces como las aguas subterráneas. Profe, yo estoy por aquí, también tú eres parte del espacio geográfico. Entonces estamos hablando que hay una interrelación entre quién, entre el hombre con la naturaleza. ¿Ya? Y eso es lo que se hablaba en la definición, ¿te acuerdas? Entonces, profesor, todo esto. Profe, de repente, a ver ahí, un ejemplo. ¿Las estrellas es parte del espacio geográfico? ¿Tú qué dices? ¿No? Los peces es parte del espacio geográfico, verdadero, ¿no? Es válido, porque llega hasta la zona fótica, la zona donde llega la luz. No te olvides, ¿ah? Profe. Y también las aguas subterráneas. Esto es mi espacio geográfico, muy importante, donde se van a interrelacionar jóvenes, agentes, como qué factores, a ver.
factores económicos, factores sociales y factores naturales, ¿ya? Entonces, ya sabes qué es la definición de qué, del espacio geográfico. Profe, a ver aquí, ¿qué más? A ver, también no olvidarte un punto muy importante, quiénes fueron los padres de la geografía. Ejemplo, profesor, el padre de la geografía antigua, jóvenes, ¿quién fue? Fue Hecateo de Mileto, griego, ¿ya? Pero hay más griegos, ¿ah? A ver, tenemos a otro personaje llamado Eratóstenes. ¿Quién fue él? Él es el que mide la circunferencia de la Tierra. Profe, ¿qué más? Tenemos a más personajes como Ptolomeo, Copérnico, ¿ya? Y también tenemos al padre de la geografía moderna. ¿Cómo qué, profesor? Tenemos a Alexander von Humboldt. Profe, a ver, Alexander von Humboldt es muy importante, ¿ah? Profe, ¿llegó a recorrer parte de nuestro mar frío? Sí, por eso que nuestra corriente fría se le denominó la corriente Humboldt. Parte que está mal porque debería llamarse solamente corriente peruana. Pero el Perú siempre, ¿no? Quiere resaltar, le pusimos Humboldt. Pero el nombre correcto es corriente peruana, no te olvides, ¿ah? Pero es válido, para tu examen de admisión igual lo consideran. Profe, a ver, ¿quién es el padre de la geografía contemporánea? ¿Quién puede ser, a ver, el padre de la geografía contemporánea? Tu profe. Bueno, claro, pues joder, no solamente que estoy vivo todavía. Yo estoy aquí. A ver, profe, si hablamos ahora sobre el geosistema, ¿quiénes van a interactuar? A ver, si hablamos del espacio geográfico, ¿quiénes lo van a integrar? Estamos hablando de que lo comprende la litosfera, que es la parte inferior, la parte de la corteza superior es la parte no de la litosfera. No solamente eso, hablamos de la hidrosfera. ¿Qué es hidrosfera? Son las masas de agua que está conformado nuestro planeta. Profe, es muy importante saber la hidrosfera que estudia la distribución de las masas de agua. Profe, tenemos la atmósfera, que es esta parte de aquí. Jóvenes, ojo, no toda la atmósfera es parte de nuestro espacio geográfico. Yo te había mencionado, las cometas, por ahí no lo es. ¿Ya? Profe, parte del núcleo, es parte del espacio geográfico, tampoco lo es. Solamente es la parte de la corteza superior o llamada litosfera. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, profesor, si hablamos también, aquí van a interactuar en el geosistema lo que son los agentes abióticos. Abióticos, ¿qué significa abióticos? Sin vida. Y bióticos con vida. ¿Cómo qué, profesor? Hablamos de la flora y fauna. Ya, flora y fauna. Profe, a ver, también tenemos otro factor muy importante llamado antrópico. ¿Qué es, profesor? Antro viene de hombre. Entonces estamos hablando de la sociosfera, joder, la sociedad. Entonces, profesor, ¿todo esto va a interactuar en el geosistema? Sí, es válido, jóvenes. Profe, pero también existen lo que son las escuelas geográficas. ¿Cómo qué? Tenemos el determinismo geográfico y también tenemos el posibilismo geográfico. Profe, ¿qué es? El determinismo geográfico surgió ¿en dónde? ¿Dónde crees? Alemania. ¿Y quién es su máximo representante? Es Ratzel. Profe, el posibilismo geográfico surgió en Francia. ¿Quién es su máximo representante? Vidal de la Blache. Profe, a ver, explíquenme, a ver, ¿en qué consiste estos enfoques, estas escuelas geográficas? En lo siguiente, que el determinismo geográfico te dice, jóvenes, que el medio ambiente, ¿qué hace? Somete al hombre. El medio ambiente condiciona al hombre. Profe, que sí, sí, jóvenes. Entonces, el hombre tiene que regirse a su naturaleza. El hombre tiene que regirse a su medio ambiente. Profe, ¿cómo qué? A ver, ejemplo, profe, ejemplo, a ver. Las personas que viven en las partes desérticas tienen que acostumbrarse a su medio ambiente. ¿Y ese medio ambiente cómo es? Con altas temperaturas. Estamos hablando de un ejemplo de determinismo. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Profe, ¿qué más? Las personas que viven en las partes andinas, en las partes altas, más altas, jóvenes, sufren de qué fenómeno climático. Estamos hablando de las heladas. Y también, jóvenes, el hombre tiene que someterse a su naturaleza.
Y de eso te habla el determinismo geográfico. Acuérdate, condiciona al hombre, limita al hombre. Profe, entonces, ¿de qué te habla el posibilismo geográfico? Lo contrario. Te dice que el hombre es el agente transformador del medio ambiente. ¿Cómo es eso, profe? Si el hombre quiere trasladarse de un lugar a otro, no hace problema. ¿Qué es lo que hace? Carreteras. Ya estamos hablando de un posibilismo. Profe, el hombre no quiere vivir en la parte de la ciudad, puede construir su casa en la playa. Claro, ¿no? Las famosas casas de playa, la más cara de Lima. Entonces, profesor, ¿qué ha hecho? Estamos hablando de un posibilismo. ¿Por qué? Para el posibilismo el hombre es el agente transformador. ¿Ya? Así como tu amigo el Transformer, pues no el Transformer. Ya lo sabes, ya lo sabes. Profe, a ver, ¿qué más? Tenemos, ahora podemos hablar sobre los principios geográficos también. Muy importante. Tenemos la localización, profe, o llamada la extensión, es válido. Y fue propuesta ¿por quién? Por Federico Ratzel, su máximo representante. Profe, tú debes saber que la geografía se rige a principios o leyes. Entonces, profesor, si hablamos de la localización, hablamos de la ubicación. ¿Cómo qué? A ver, te digo, el Nevado del Boscarán, ¿dónde se encuentra ubicado? Ancash. Profe, el Cañón del Colca, Arequipa. La meseta de Pampas Galeras, Ayacucho. Ya ves, estamos aplicando principios o leyes de la geografía. Perfecto. Profe, si hablamos de la descripción, es enumerar características. Ojo, no te olvides. Enumerar. Su representante es Vidal de la Blache. Profe, me suena este nombre. Claro, él es el que te habla del posibilismo geográfico, el máximo representante de esta escuela. Profe, y cuando hablamos de características, vamos a colocar ejemplos para que me puedas entender. A ver aquí. Atento. Corriente peruana. ¿Cómo es la corriente peruana? La corriente peruana es fría, profesor. Si es fría, tiene gran riqueza. Nuestro mar, la parte fría es la parte más rica de nuestro mar. Profe, ¿qué más? Se extrae en grandes cantidades lo que es la anchoveta. Profe, se realiza la pesca artesanal y la pesca industrial. Profe, nos pertenece a 200 millas. ¿Qué estamos haciendo? Enumerando sus características. Ojo, y eso es lo que te pide el principio de la descripción. ¿Ya? Profe, a ver, la comparación. ¿De qué te habla este principio? Te habla sobre las diferencias y semejanzas. Acuérdate, ¿eh? Y su representante es Carl Ritter. Profe, a ver, semejanzas y diferencias. ¿Cómo es eso? A ver, podemos hacer una diferencia entre la corriente peruana y la corriente del Niño. A ver, profe. A ver, vamos a hacer primero las diferencias. Que la corriente peruana, llamada la corriente de Humboldt, ¿cómo es? Es fría. En cambio, la corriente del Niño es caliente. Profesor, la corriente del Niño está ubicada en el sector norte de la costa, mientras que la corriente de Humboldt está ubicada ¿en dónde? En el centro y sur de la costa. Entonces, profesor, hay una diferencia entre estas dos corrientes. Ojo, profe, ¿cuál es más rico? ¿Quién tiene las especies más ricas? ¿Dónde tenemos gran abundancia marina? Es en la corriente peruana. Entonces, profesor, ya te das cuenta de la diferencia que estamos haciendo. Estamos aplicando el principio de ¿qué? El principio de comparación, pero también podemos aplicar semejanzas. ¿En qué se parece, profesor? Que el Niño y la peruana son corrientes. Claro. Profe, ¿en qué más? Los dos convergen en el departamento de Piura. Entonces estamos aplicando el principio de comparación. Está fácil, ¿eh? Acuérdate, está más fácil que tu examen. A ver, profe, ¿qué más? Hablamos de causalidad. ¿Qué es la causalidad? Hablamos de la explicación. ¿Qué te va a explicar? La causa, el porqué de ese hecho o fenómeno geográfico. ¿Cómo es eso, profesor? Ejemplo, propuesto por Alexander von Humboldt, ¿no? Su máximo representante. ¿Y qué te dice? Ah, no te olvides que Humboldt, ¿qué es? Es el padre de la geografía moderna. Perfecto. Profe, ¿qué me dice a ver aquí? Lo siguiente. A ver, ejemplo, si yo te digo, a ver, ¿por qué se origina un sismo? Un sismo se da por el choque o la convergencia de placas. No viene la placa de Nazca, la placa sudamericana, choca. Profesor, entonces, la causa de un sismo es el choque de placas. ¿Qué estás aplicando? El principio de causalidad.
¿Te das cuenta? Profe, ¿por qué se está dando el calentamiento global? ¿Por qué crees? Por el exceso de CO2. Entonces tú ya sabes la causa del calentamiento global. Pero otro ejemplo, profesor. ¿Por qué se está debilitando nuestra capa de ozono? Por un gas llamado el CFC, el clorofluorcarbono. Entonces estoy explicando la causa. En este caso sería del calentamiento global, del debilitamiento de la capa de ozono y de los sismos. Entonces, jóvenes, estamos aplicando causalidad. Profe, a ver, ¿qué más? Tenemos el principio de actividad. ¿Qué es? Cambios. Tú debes saber que todo está en constante cambio, profe, ¿no? Claro, jóvenes. A ver, profe, un ejemplo, a ver, de actividad. ¿Qué sería? Ejemplo. ¿Te acuerdas de ese lanzamiento de la bomba atómica que lo hizo ¿quién? Estados Unidos a Japón, a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki? Profe, hasta en la actualidad Japón tiene un alto índice de cáncer. A través de esa explosión se originó una gran radiación. Imagínate, o sea, hay cambios constantes. Y ese principio se llama actividad. Profe, y conexión es la relación que existe. Ejemplo, profe, a ver. Si llueve bastante, jóvenes, hay fuertes precipitaciones, ¿qué te puede originar? Inundaciones. Profe, esto te va a originar lo que es la pérdida de ¿qué? De repente de tu producto agrícola. De repente te estás trasladando. ¿Qué pasa, jóvenes? Si hay inundaciones o de repente ocurre un huaico, ¿qué pasa? Se perjudica la carretera. Entonces, profesor, hablamos de una conexión de uno con otro. Entonces, el exceso de precipitación te puede originar las pérdidas agrícolas, las pérdidas ganaderas o pérdidas del transporte, jóvenes, del traslado. Entonces, eso es lo que ocurre, jóvenes, la conexión. ¿Perfecto hasta aquí? Profe, ¿y quién es el que te propone sobre el principio de actividad y el principio de conexión? Jan Brunes. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? Es bien fácil, jóvenes. Acuérdate los ejemplos nada más. Si te dicen, a ver, ¿dónde está ubicado Sechura? El desierto de Sechura. Profe, Piura. Entonces, ¿qué me estás aplicando? Localización. Profe, a ver, el desierto de Paracas es el desierto más turístico. ¿No? Profe, el desierto de Sechura es el desierto más extenso del Perú. ¿Qué estás aplicando, jóvenes? Estás aplicando lo que es comparación. ¿Ya te das cuenta que es bien fácil, jóvenes? Entonces, profe, en los desiertos está siendo poblado, ¿no? Está ocurriendo lo que es las migraciones y esto está ocasionando, jóvenes, nuevos asentamientos. ¿Qué está ocurriendo entonces? Estamos aplicando el principio de actividad. La actividad porque está ocurriendo cambios en ese espacio geográfico. Cambios, ¿no? Y si esos cambios son continuos, jóvenes, como son asentamientos humanos, profesor, no tienen agua, no tienen luz, no tienen los servicios básicos y es una gente que vive en extrema pobreza de repente. ¿Qué está pasando? Estamos aplicando el principio de conexión, la relación que trajo esa migración. Ojo, ¿eh? Entonces, profesor, esto es muy importante y eso es lo que tienes que saber sobre los ejemplos de los principios o leyes geográficos. Hasta aquí, ¿perfecto? ¿Todo claro? Profe, ya quedó, ¿no? A ver, ahora te voy a hablar sobre los elementos de la geografía. Elementos geográficos. A ver, profe, tenemos aquí el fenómeno geográfico. ¿Qué es un fenómeno geográfico? A ver, es un evento natural. Perfecto, no te olvides, es un evento natural. Ejemplo, profesor, pues un sismo. Un sismo, ya sabes. ¿Cómo se originó un sismo? Por el choque de placas tectónicas. Un tsunami, también un país que sufre bastante, ¿no?, de tsunami es Japón. Porque es un país que está ubicado en donde, en el cinturón del fuego. Es un país altamente sísmico. Profe, ¿el Perú también está ubicado en el cinturón? Sí, es válido, jóvenes. Chile también, ¿sí? Ecuador también, jóvenes. Estamos ubicados en el cinturón del fuego. Profe, un huracán es un evento natural, ¿sí? También es un fenómeno geográfico. Profe, ¿solamente pueden ser fenómenos, eventos naturales? No, jóvenes, también puede ser un fenómeno geográfico, eventos, en este caso serían biológicos, como que las epidemias, ya es considerado un fenómeno geográfico.
Profe, el COVID-19 es un fenómeno geográfico. Ya ves cómo ya estamos en jóvenes, en la actualidad que está ocasionando el COVID. La muerte de miles y miles y miles de personas. Hasta ahorita no se encuentra la cura, jóvenes, ante este fenómeno geográfico. ¿Te das cuenta? Profe, en cambio, un hecho geográfico, ¿qué es? Estamos hablando que puede ser un hecho natural o también puede ser un hecho humano. Un hecho natural, ¿por qué? Porque, jóvenes, ejemplo, tenemos las cordilleras, ¿qué más? Los cañones, ya te expliqué ya, los cañones es un relieve que ha sido originado por un río. Profesor, tenemos los tablazos, son hechos naturales. Profe, la cordillera son hechos naturales. Entonces, profesor, hechos humanos, como que las carreteras es un hecho humano. El hombre ha hecho carreteras, jóvenes, ¿no? El hombre ha hecho viviendas, ese es un hecho humano. Profe, ¿qué más hay? El hombre ha hecho colegios, hospitales, ha transformado el espacio geográfico. Estamos hablando que esos son hechos humanos. También tenemos, jóvenes, otro elemento que son los agentes geográficos. Profe, ¿cómo son los agentes? De esta manera. Mira, estamos hablando que es el viento. El viento es un agente modelador. Profe, y esto se moldea entre días, meses, no, miles de años. Y a este agente se le conoce como, jóvenes, eólico. Acuérdate, eólico. Cuando escuches eólico se refiere a viento. Río es un agente también modelador. Profe, el viento, ¿qué te ha formado? Te ha formado desiertos, te ha formado dunas, te ha formado lo que son los bosques de piedra. En cambio, profesor, el agente río, o llamado el agente fluvial con F, ¿qué te ha formado? Cañones, donde se construyen centrales hidroeléctricas, te ha formado también valles, muy importante, ¿eh? Profe, ¿el glaciar qué te ha formado? El glaciar es un agente que te ha formado pasos o abras. ¿Qué es un paso abra? Jóvenes, entre dos, en la parte más baja de dos nevados, ¿qué se hacen? Pasos o abras. Y los pasos o abras sirven para la construcción de carreteras o vías férreas. Válida. Profe, ¿nuestro mar es un agente geográfico? Sí, también. Y este agente se le llama el agente marino. El mar que te ha formado, playas, ¿qué más? Tómbolos. Profe, me ha formado también lo que es farallones. Farallones, tenemos cabos, puntas, penínsulas, bahías. Todas estas formaciones es formado por tu mar. Ya no te olvides, ¿ah? Entonces, jóvenes, estos son los agentes más importantes. Profe, a ver qué más. Y el agente más transformador de todo este espacio geográfico, ¿quién es? ¿Tú qué dices? ¿Quién es el agente más transformador? El agente más transformador eres tú. Es el hombre, jóvenes. El hombre ha cambiado todo esto, mira. Y no solamente en cuestión de días, el hombre puede cambiar este espacio geográfico. Ya te había mencionado ya. Ejemplo, profesor, el hombre ha hecho su casa, el hombre ha hecho carreteras, el hombre ha hecho hospitales, centros educativos. El hombre ha transformado todo esto. Donde esto en un inicio era un valle, de repente, jóvenes, el hombre ha construido su vivienda. Entonces, el hombre es el agente más transformador de todo el espacio geográfico. Ahora, jóvenes, vamos a hablar sobre la división de la geografía. Mira, a ver, la geografía se divide según su contenido. Tenemos la geografía astronómica y la geografía matemática. Pero también se divide en lo que es por su extensión. Por su extensión tenemos lo siguiente: la geografía regional, que te quiero decir, jóvenes, también conocida como la corología, que te quiere decir por zonas. Y tenemos la geografía general, o llamada la geografía global o la geografía sistémica. Ya sabes por qué, ¿eh? Profe, a ver, ejemplo, a ver, ¿cómo nuestro clima según nuestra latitud respecto a la línea ecuatorial? Nuestro clima que nos corresponde es un clima tropical. Estamos aplicando lo que es la geografía general, sistemática. Profe, pero si yo te digo, a ver, el clima de la región Yunga es templado cálido. ¿Qué estamos aplicando? A ver aquí. Estamos aplicando la geografía regional, que es por zonas. ¿Ya? Entonces, jóvenes, eso es muy importante, saber la diferencia entre la geografía general y la geografía regional. ¿Ya? O llamada también particular a la regional, se le conoce de esa manera.
Lo que me importa ahora es saber la geografía general. ¿Por qué, profesor? Aquí tenemos la geografía física y la geografía humana, pero también resaltar la geografía biológica. A ver, lo que me importa es la humana y la física, que te voy a mencionar ahora. Profe, si hablamos de la biológica, tenemos la zoogeografía, que estudia los animales. Tenemos la fitogeografía, las plantas. Hablamos de la flora. En cambio, la zoogeografía, ¿qué sería? ¿Qué estudia? La fauna, pues. Entonces, profesor, esa es la geografía biológica. En cambio, profesor, lo que yo quiero resaltar y lo que te pregunta tu examen es sobre la geografía física y la geografía humana. La geografía física tenemos la geomorfología, que estudia la geomorfología. Estudia los relieves. ¿Cómo qué relieves? Estribaciones, dunas, playas, todo lo que te había mencionado ya. Profe, en cambio, la hidrografía, ¿qué estudia? Estudia la distribución del agua en todo el planeta. Agua dulce, agua salada. ¿Se escuchaba o no? Entonces, jóvenes, de eso se encarga la hidrografía. Profe, la geografía humana, ¿quiénes están aquí? Tenemos la geografía social, la geografía política. La geografía política se encarga de estudiar lo que es los tratados, los límites fronterizos. Ejemplo, el límite entre Perú y con Colombia, ¿cuál es? ¿Cuál es, jóvenes? Es un río llamado el río Putumayo. Profe, el límite entre Perú y Brasil, el río Yabaré. ¿Te das cuenta, jóvenes? Entonces, de eso se encarga la geografía política. También se encarga de los tratados. Profe, ¿qué tratado firmó Perú con Colombia? Estamos hablando del tratado Salomón Lozano. El tratado Perú con Chile. El tratado de Ancón, que fue una de las primeras. Y tenemos el tratado de Lima, o llamado Radagamio Figueroa. Profe, con Bolivia, el tratado Polo Bustamante. Con Ecuador, el tratado Río de Janeiro. Entonces, jóvenes, eso es muy importante, ya no te vayas a olvidar. Profe, ¿qué más? Si hablamos de la geografía rural, la geografía urbana, ¿ya? Es otro punto muy resaltante, también como la geografía económica. ¿Por qué, profesor? La geografía económica se encarga de estudiar las actividades económicas, como que la minería, la pesca, la ganadería, la agricultura, ¿no? Y todos tienen con un solo nombre, también se le puede llamar sector agropecuario. Entonces, profesor, de eso se encarga la geografía económica. Pero también es muy importante saber las diferencias entre lo que es ciencias y disciplinas auxiliares de la geografía. ¿Cómo qué? Tenemos la cosmología. ¿Qué estudia la cosmología? Estudia el universo. Tenemos la astronomía, los astros. Tenemos la cartografía. ¿Qué estudia la cartografía? Estudia la representación gráfica de la Tierra. Mapas, planos, cartas, globo terráqueo. La geodesia estudia la forma de la Tierra. La Tierra tiene una forma geoidal. Ya, geoidal, así como una papa más o menos. Pero para poder estudiarla, hablamos de una que esferoidal. Ya de una forma esferoidal. Profe, voy a colocar un ejemplo, a ver. Aquí está. Entonces, jóvenes, ¿la verdadera forma de la Tierra es así? No. La Tierra tiene forma geoidal, ya no en forma de esfera, su forma es geoidal. ¿Quién se encarga de estudiar las formas, la forma y dimensiones de la Tierra? Se encarga la geodesia. Profe, a ver, ¿qué más? Tenemos otro punto muy importante, conocido como la orografía. ¿Qué estudia la orografía? Las montañas, las cordilleras. Profe, la edafología, estudia los suelos. La petrología, las rocas, ya no te olvides, ¿eh? La hidrología. Profe, la diferencia entre hidrosfera. La hidrosfera estudia la distribución del agua en la Tierra. Ya lo sabes, te lo expliqué. La hidrología estudia el ciclo del agua. ¿Ya? El ciclo del agua. En cambio, profesor, la hidrografía estudia las aguas superficiales. ¿Como qué, profesor? Los ríos, un ejemplo. La oceanografía estudia los océanos. Tenemos la potamología, estudia los ríos. Ojo, la limnología, los lagos. Estamos hablando también de la demografía, que estudia la población. La climatología estudia los climas.
Profe, la topografía estudia la superficie terrestre. Ya no te habías olvidado, estudia el terreno. Y la glaciología, los glaciares. Jóvenes, también tenemos la meteorología. La meteorología estudia los fenómenos meteorológicos. Tú ya sabes que es un fenómeno meteorológico. La lluvia era un ejemplo muy claro, ¿ya? Entonces, jóvenes, es todo lo que tienes que saber respecto a la definición de la geografía. Te he mencionado la etimología, la definición, el objeto de estudio, los padres de la geografía, tanto antigua, moderna, y tu profe, el último, pues, ¿ya? A ver, ecosistema, principio de la geografía, escuela de la geografía, y por último te he mencionado los elementos, la división y las ciencias y disciplinas de la geografía. Nos vemos en la próxima clase. Soy el profesor Luis Toma. Hasta luego. Gracias.